Ahorita que escuchaba a Adrián, recordaba que esa misma pasión con la que algunas personas me ven compartir, lo que he aprendido en estos más de 35 años, pues fue esa misma pasión que me transmitieron mis maestros. E inicio recordando el caminar que llevo aquí en la tradición, en la mexicanidad, lo pongo entre comillas. Y pues yo inicié en la secundaria a los 12 años de edad con mi padre de tradición, Andrés Márquez de Hualtlalo. Él me inició en la tradición. Posteriormente me hice aprendiz de mi abuelo de tradición, que fue Mictlan Ejecateo Cuautinchan, que en su momento, cuando yo me integro a la tradición, él le tocó sacar a la tradición al frente, a Mictlan Ejecateo Cuautinchan. En ese momento nada más Ejecateo. Hicimos un evento en Ecatepec, digo hicimos porque nos tocó participar ahí. Eso fue en el año de 1989. Y esta fecha que quede presente, porque el tema, este es Catlipoca y la New Age. Hay compañeros que me decían, ¿y por qué te metes en problemas si quieres hablar de la New Age? este, porque si me hubieran conocido hace 36 años, esos temas eran, o sea, ni para qué mencionar a la New Age, ¿no? Pero ahorita lo queremos hacer. Entonces, nada más marcando esta fecha del año de 1989, yo me integro a la tradición. Inmediatamente que me integro, me invitan a organizar un evento en Casa de Cultura de Ecatepec, o hoy Centro Regional de Cultura, y se organizó un evento que se llamó Las Veintenas de las Culturas de Anáhuac, donde se invita a jefes, guías de tradición en esos momentos. Estaba la Nanita Sanabria, estaba Andrés Segura, Felipe Aranda. Había mucha gente de tradición que se les invitó al evento porque se iba a mostrar nuevamente la apertura pública de la continua tradición de Tezcatlipoca. Y yo desde ahí me empecé a apasionar, desde mi maestro, y luego conociendo a la parte del linaje y de la tradición, pues eso es lo que me llama ahorita, y sigo yo con eso. Cuando escuché la consigna de Cuauhtémoc, la consigna de Anáhuac, donde se escondió el tesoro en esas tradiciones, en esas familias, y pues yo sigo creyendo en eso. Esa es mi verdad, en que Cuauhtémoc, hace rato hablaban de Malitzin, y todas las personas que estaban en ese momento guardaron ese tesoro y lo resguardaron en los corazones. Y es lo que yo trato de compartir, ese tesoro, lo poquito que yo sé, lo poquito que me transmitieron mis maestros, y en la tradición en la cual me formé hasta hace el año pasado, que dejé de pertenecer a la continua tradición de Tezcatlipoca, pero digamos mi alma mater, mi base del conocimiento, y siempre lo voy a reconocer, y a mis maestros, pues es ahí. Entonces, pues vamos a hablar de Tezcatlipoca. Por el tema de la New Age, yo quisiera un poquito más hablar de ese tema, de lo del final de la plática. De Tezcatlipoca entiendo que ya uno de mis maestros, Tonahuaca, estuvo hablando en días pasados, entonces no me voy a meter tanto ese tema. Voy a dar mi punto, pero quisiera hablar de lo de la New Age. Preferiría eso y entrar un pequeño debate con ustedes sobre estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, ¿quién es Tezcatlipoca? ¿Me das la siguiente, por favor? Voy a hablar, y siempre en la tradición me enseñaron, siempre me decían, asómbrate de lo que escuches y veas, pero duda de mis palabras y de lo que oigas. Yo les voy a pedir eso mismo a ustedes, que no me crean nada, pero además, pues finalmente para mí sí es mi verdad, porque es lo que he vivido. Inicio en la tradición cuando era un adolescente buscando mi identidad, y la identidad la encuentro en la tradición. Entonces yo no puedo hablar de algo que no sea mi vida dentro de la tradición, o sea, mi identidad está dentro de la tradición, y esta es mi verdad, pero no quiere decir que sea la verdad de ustedes, ¿no? Yo creo en esto, y es con base en mi camino y mi experiencia. A lo mejor lo que dijo mi maestro Tonahuaca hay cosas parecidas, pero esto es mi camino, es lo que yo he entendido y lo que yo he vivido dentro de la tradición con base en los ejercicios disciplinarios que me formaron. Entonces, bueno, según cuenta la historia nuestra de la tradición oral, que hubo un momento donde hubo una masa celeste que pasó cerca del planeta Tierra, movió a la Tierra y la dejó en oscuridad. Pasó muy cerca y anduvo en una batalla, y la Tierra quedó en oscuridad. Causó muchos destrozos, causó pues la destrucción
de, de más del 90% de la vida en el planeta, y una parte de nosotros nos refugiamos en las cuevas, en las montañas. Okay, gracias. Y pues bueno, eso pasó hace mucho, mucho tiempo. Por favor, ¿me das la que viene? A partir de ese momento nosotros quedamos en oscuridad. Hubo un momento en que nosotros quedamos en oscuridad porque no sabíamos si iba a haber nuevamente sol, si iba a haber nuevamente luz. Y ahí una serie de personas se reunieron. ¿Me das la que viene, por favor? Se reunieron. ¿Dónde se reunieron? En todas las partes del mundo, pero en específicamente me voy a dirigir a la parte donde estamos nosotros. Mientras en las otras partes del mundo pasaban otras cosas similares, con nosotros estábamos construyendo una de las civilizaciones madres más importantes que ha tenido la humanidad, que es pues los herederos de los mexicas y los mayas y todas las demás culturas de aquí del centro de México, por favor. Y pues bueno, esos sabios ancianos se reunieron para ver qué iba a pasar y por qué no teníamos sol. Y se reunieron para entender por qué se le tenía miedo a la oscuridad. Nosotros, al no tener un sol, empezamos a tener miedo a lo que no veíamos. Pero este grupo de sabios se reunió y empezaron a analizar esa parte del miedo a la oscuridad. No sabíamos nosotros si íbamos a vivir o no, porque el planeta entero, por lo menos no es, la parte del mundo que nos tocaba a nosotros estaba en oscuridad y no sabíamos si iba a volver a haber un sol. Les estoy hablando del paso del cuarto al quinto sol. Esta historia teotihuacana donde se avienta Tecucisteca, Dinanahualtzin y luego le avientan el conejo y queda la luna y el sol. La historia mexica es con que Coatlicue estaba barriendo un templo, cae un plumón, lo toma, se embaraza, la Coyolxauhqui se enoja y le dice que le va a dar en la Nantli a Huitzilopochtli cuando nazca, y esa es la versión mexica, pero es del cuarto al quinto sol. Entonces, esto es parte de lo que está pasando desde el cuarto al quinto sol. Estamos en oscuridad, no sabíamos si iba a haber sol. Entonces se reunieron este grupo de sabios y empezaron a estudiar justamente qué es lo que nos daba la oscuridad. En la oscuridad, porque estamos en la oscuridad total, por favor. Y a partir de ese momento, pues surgen las bases de lo que va a ser la tradición Tezcatlipoca. Empezamos a ver, a observar nuestros comportamientos, a cómo nos comportábamos en comunidad, a analizarnos unos con los otros y se empezó a estructurar, ver cómo nos comportábamos en esa oscuridad y se empieza a diseñar toda una ciencia, toda una disciplina, toda una tradición. Y es así como surge este conocimiento y esta energía de Tezcatlipoca a partir de la oscuridad y no sabemos si va a haber un mañana, si va a haber un nuevo sol, si va a haber una nueva luz. Por favor. Y a partir de ahí, pues empieza este conocimiento profundo de las cosas, esta parte de no tener miedo, esta parte de afrontar la oscuridad, esta parte de vivir en la oscuridad y aprender de ella. Y es como surgen también conocimientos como el temazcali, donde nos transformamos dentro de la oscuridad. Bien lo decía el maestro Sergio hace rato, para nosotros la oscuridad es femenina. Entonces, esa oscuridad nos abraza y nos transforma, nos acoge. Siempre que haya oscuridad, es una energía femenina que nos va a transformar, porque la energía femenina es transformadora. Y todo eso lo empezaron a diseñar y a plasmar y a hacer sistemas estas personas, estos sabios que se reunieron en la oscuridad para diseñar esta ciencia de Tezcatlipoca, con base en las energías de Tezcatlipoca, con base en las energías femeninas que estaban presentes en ese momento. Por favor. Les estoy hablando por lo menos de lo que nuestra cultura abarca o abarcó hasta que llegaron los europeos a estas tierras, que es desde Alaska a Xcancanagua hasta Nicaragua. Toda esta parte que estaba rodeado por agua, pues es donde se comparte esta cosmovisión de Tezcatlipoca. Cada lengua, cada cultura de esta parte y de otras partes del mundo también empezó a llamar la ciencia del espejo negro ahumado o la ciencia de la oscuridad o la energía de la oscuridad, la energía de reflejarnos entre nosotros en la oscuridad. En toda esta parte, cada nación, cada lengua le fue llamando por su nombre. De hecho, yo no sabía, a pesar de que tengo amigos que son danzantes del sol desde hace mucho tiempo, que hay un personaje similar ahí en las danzas, relacionado con Tezcatlipoca, porque toda esta zona
pues se estaba viviendo, conoció esta energía, estas ciencias y estas disciplinas. Por favor. Y bueno, la cosmovisión que se empezó a desarrollar desde antes del quinto, desde antes, a finales del cuarto sol, y todo lo que permitió principios del quinto sol fue nuestra cultura madre. Con base en esta cultura madre desarrollamos una cosmovisión que nos estuvieron hablando los maestros anteriores a mí, sobre ese pensamiento distinto al que nos enseñaron los europeos, un pensamiento basado en el movimiento dinámico y activo del universo, un pensamiento que trata de integrarse al movimiento permanente del universo, y es que surge el idioma náhuatl. El idioma náhuatl basado en la cosmovisión. Primero observamos, primero entendimos el funcionamiento del cosmos, del universo. Ya que habíamos entendido el funcionamiento, fue que nos establecimos y que buscamos dónde establecer una de las ciudades más grandes y bellas del mundo. ¿A qué voy con esto? Primero empezamos a desarrollar una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? La manera de ver y entender al mundo. Posteriormente a la cosmovisión diseñamos el idioma náhuatl. No podemos nombrar algo que no hemos pensado. Primero observamos el universo, observamos las estrellas, observamos al sol, observamos los ciclos, observamos cómo crecen los árboles, cómo crece el maguey, cómo crecen los nopales, cómo fluye el agua, cómo es el ciclo de la lluvia hacia aquí. Con base en eso diseñamos el idioma. Primero nos involucramos con ceremonias y rituales, y con base en eso fuimos estructurando el idioma para poder conectarnos en ese lugar donde estábamos y vincularnos con todas las fuerzas de la naturaleza y del universo que había ahí. Y es así como surge el idioma, por favor. Surge el idioma y surge nuestra cosmovisión, una cosmovisión que trata de hablar con el universo y trata de expresar las palabras con el universo y con todo lo que se mueve en el universo, en nuestro universo y en nuestro planeta. Por favor, la que viene. Pero pues llegaron estas personas de Castilla, todavía no era España, y pues con un pensamiento totalmente diferente al nuestro, empezaron a imponer sus formas de pensar, sus formas de vida, y a empezar a desaparecer nuestra cultura. Y es aquí donde viene esta parte que les decía al inicio, donde yo me apasiono, porque cuando mis maestros me platican esta parte, pues me dicen cómo Cuauhtémoc, que era el Tlactuani, el portador de la palabra en ese momento, pues le quemaron los pies, lo torturaron y jamás les dijo dónde estaba el tesoro, porque ese tesoro se escondió en los corazones de cada uno de los habitantes de ese momento. O sea, ¿qué le costaba decirles dónde estaba para que no le quemaran los pies? Pero aún así lo mantuvo. Eso me parece muy importante porque es la base de lo que hoy somos y de lo que está pasando ahorita y de estos movimientos como este que se está dando en este espacio, como el origen de lo que es Cali Mexica, pues es sacar esos tesoros de donde están escondidos y mostrarlo nuevamente a las siguientes civilizaciones. Y eso me parece sumamente importante, porque creo yo que esos tesoros que se guardaron es lo que nos hicieron ser humanos. Y esos tesoros que ahorita queremos tener en nuestras bolsas, en las cuentas de banco, en CETES, en casas, en carros, pues esos valores nos han llevado a un deterioro humano. Creo que es importante sacar estos tesoros que se escondieron, que realmente es lo que nos hace ser humanos y es lo que se está buscando en estas épocas. Pero llegaron los europeos y empezaron a imponernos un sistema de vida diferente, como bien lo decían los maestros, empezaron a ver reyes donde no había, empezaron a ver prostitutas donde no había, empezaron a ver al cacao como dinero cuando no había. O sea, ¿cuántas cosas nos han dicho hace rato que hablaban los maestros que nos harían reflexionar si realmente existieron, así tal cual como el cacao como una moneda de cambio? Porque al decir moneda de cambio ya estamos pensando en esta parte del dinero, ¿no? Finalmente el dinero también es eso, es intercambiar trabajo por otra cosa. Pero realmente el cacao lo ocupaban de esa manera. O sea, tantas cosas que podemos suponer que no sabemos si realmente fueron así. Únicamente vamos a suponer, ni los códices, ni lo que yo les estoy narrando, ¿no? De repente, cuando yo inicié, defendía mucho a mis maestros y me enojaba porque decían cosas los libros que no.
que no coincidía con mis maestros, ¿no? Pero finalmente, pues cada quien tiene su verdad y cada quien va a contar en lo que cree. Pero este es el momento de entrar en la oscuridad y ver qué está pasando en esta oscuridad interna del mundo, de nuestro país y de nuestras familias, para ver ese quinto sol. Y estoy hablando en metáfora, por favor. Esta parte de Tezcatlipoca, también los mexicas tienen una leyenda que justamente que es cuando pierde el pie. Y es justamente, no sé si recuerdan esa parte, y igual ya en su momento narramos todo el cuento completo, todo el mito, pero estaba viendo a ver quién, si Quetzalcóatl o Tezcatlipoca se aventaban el tiro con el Zipactonal, y pues Tezcatlipoca es el que da el primer paso para empezar la batalla y pues que le comen la pata. Y pues ahí Tezcatlipoca se quedó sin pie, pero ¿qué nos quiere decir el Zipactli? Zipactli es la primera energía de la cuenta calendárica, es el inicio, son los primeros animales que salen del agua para habitar la tierra. Ustedes saben que la vida se da en el agua. Los primeros organismos vivos que hubo en la tierra fueron organismos unicelulares, cianobacterias, y ahí empieza la evolución hasta que salimos del agua. Y los primeros animales que salen es el Zipactli, que viven en el agua y en la tierra, y empieza otro proceso evolutivo que es acá. Finalmente, estos animales hablan de un brinco evolutivo, hablan de un cambio, de una transformación. Cada que veamos a un Zipactli, no nos está hablando literal del animal, del lagarto, nos está hablando de un proceso evolutivo, de un cambio, de una transformación importante. Por eso también el otro Zipactli está presente también cuando descubrimos el maíz, porque también a partir de que descubrimos el maíz, pues es un brinco importante para nuestra cultura, porque descubrimos justamente la agricultura, que es lo que nos arraiga a esta tierra. Entonces, Tezcatlipoca es, fíjense, ¿qué nos quiere decir esto? Que Tezcatlipoca, un conocimiento profundo, consciente, que viene de la oscuridad, que viene ya estructurado, es el primero que avanza para que la evolución empiece, para que esa transformación empiece. Brevemente compartiendo estas imágenes, por favor. Y pues bueno, así es como surge esta ciencia, esta disciplina, esta tradición, que es Tezcat de espejo, Poj de Pojli, humo, y Tezcatlipoca es el espejo que está humeando como el Popocatépetl, que está echando humo, el espejo, el humo que es del espejo, y pues tiene que ver con todo lo que no alcanzamos a ver de manera clara y tangible. Hace rato igual el maestro Sergio habló del tonali y el nahuali. Justamente Tezcatlipoca tiene que ver con esa parte oscura que no vemos, con el nahuali. El tonali es el sol, es nuestra vida. Yo a ustedes los puedo ver, ustedes me pueden ver a mí. Todos tenemos un sol, tenemos una luz con la cual nos expresamos, pero Tezcatlipoca es esa parte que no vemos, que escondemos, que solo, y a veces ni nosotros conocemos, ¿no? Y eso es o representa Tezcatlipoca. Por favor, ¿me das la que viene? A partir de que generamos esta ciencia de Tezcatlipoca, empezamos a tener un conocimiento más grande del universo, empezamos a estructurar, a diseñar estructuras y sistemas como este, que le llaman la piedra del sol o el calendario azteca, que nos da narrativas y nos da un sistema de cómo entender la vida. Esta piedra o este sistema tiene un montón de traducciones, un montón de significados y guarda un montón de información. Aquí lo que vemos es que nos está narrando la historia de los 4 soles hasta que llegamos al quinto sol, que es en el que vivimos ahorita. No puede haber un sexto sol porque sale de este esquema, de este sistema. Hay personas, hay investigadores que hablan de un sexto sol. Dentro de lo que yo entiendo y esta cosmovisión no puede haber un sexto sol. O sea, está el primero, el Atonatiu, Hecatonatiu, Kiautonatiu, Yowalmistlitonatiu, 4, y el quinto es en el que vivimos. Y cuando este se termine, vamos a volver a empezar en el primero y se reinicia el sistema. Nuestro sistema es Macui, es el equipo perfecto, la mano. O sea, los 4 dedos y el gordo, que este es el equipo perfecto por Macuilis, entonces no puede haber un sexo, eso rompe con la cosmovisión. Y esto se fue diseñando con base en ese conocimiento profundo de las cosas, por favor. Después de que se vio cómo se fueron cambiando los soles, el tiempo en el planeta Tierra, pues también diseñamos y fuimos siendo más precisos en desarrollar ciclos más pequeños.
y nos dimos cuenta que cada 20 días se reinician los ciclos. Y es como a los soles, a las grandes eras de la Tierra, un sistema, le desarrollamos todo un sistema calendárico donde cada 20 días se van repitiendo ciertas energías. Y luego cada 5 días y así nos fuimos haciendo más pequeños, donde la manera de ver y observar el tiempo no es con minutos, horas, segundos, sino tiene que ver con procesos de ciclicidad y con espirales que no nada más tienen que ver con la Tierra, sino que tienen que ver con el universo. Y los fuimos haciendo cada vez más precisos y más pequeños. Y por eso todo es en círculo, todo es en rueda. Y estos días les llaman el Tonalpohualli porque tiene que ver con el Sol. Y hay dos cuentas, bueno, hay más, pero las conocidas son dos. Una es el Tonalpohualli, que tiene que ver con la parte de luz. Perdón, uno es el Xiuhpohualli, que tiene que ver con la parte de luz, con el brillo, y otro es el Tonalpohualli, que tiene que ver con la parte de oscuridad. Y justamente en esta cuenta, en estas cuentas, nos muestra primeramente cómo nacemos, pero si nos profundizamos en el estudio, hay corrientes que le dicen que tu animal de poder o tu nahual, pues se descubre con este mismo sistema, pero viendo hacia adentro a través de los ejercicios del espejo de obsidiana y a través de conocer esta ciencia de Tezcatlipoca. Y es la parte del calendario, la parte de las energías que no vemos. Por ejemplo, un servidor nació en un día Coahuac, en el Xiuhpohualli, ese es el día con el que nací, pero en el, digamos, mi parte oscura es el jaguar. En el Tonalpohualli yo nací en un día jaguar. Y los que me conocen ya de tiempo, pues podrán atestiguar parte de este cambio de una serpiente, apenas ir empezando a ver lo que es un jaguar, ¿no? Porque apenas, yo creo que ni menino soy, pero ya por lo menos dejamos de ser serpiente y estamos en ese proceso de transformación, por favor. Pues bueno, aquí es lo mismo, desarrollamos este sistema con base en el 5 días, 5 ciclos y nosotros dentro de estos sistemas de Tezcatlipoca, de los espejos, pues hacemos ceremonia cada 5 días justamente para ir vinculándonos, reconectándonos y viendo cómo se van repitiendo las cosas y cómo se van repitiendo los ciclos, porque nuestro tiempo es así, es cíclico y hay pequeños circuitos donde nos permiten observar y ver las coincidencias del tiempo. Por favor, la que viene. Y bueno, gracias a todo esto se desarrollaron las grandes culturas que conocemos. Los herederos finales fueron los mexicas y los mayas. Venimos de la misma cultura madre, pero obviamente las personas del Mayab, pues en su tierra, con sus entornos, como ellos ven el universo, desarrollaron su cuenta, sus sistemas, su propia cosmovisión y nosotros la nuestra, pero venimos de lo mismo. Igual con la cultura zapoteca, lo mismo, o sea, es la misma base, pero con idiomas diferentes, con una interpretación diferente, pero nos hacemos unos en el anáhuac, por favor. Y pues bueno, ya metiéndonos un poquito a esta parte ya de resumen de lo que es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca se asocia con la noche, con la oscuridad, con el cambio, con la lucha impredecible, con la transformación, con la visión del oculto. También con el jaguar, con el inframundo, con la sombra, con lo que está oculto o latente, por favor. Esta parte de... Ahí está bien. Ahí, en la otra, sí, en la de Mictlansigua de Mictlantecutli, por favor. Sí, Tezcatlipoca también tiene que ver con el Mictlán. Eh, para nosotros el Mictlán es aquí en la tierra, no es un lugar físico, donde como el infierno. Cuando nosotros nacemos acá en Tlalticpac, en la tierra. ¿Y para qué nacemos? Pues para ir dando luz al Mictlán y para ir alumbrando el Mictlán en nuestro transitar aquí en la tierra. Y cuando terminamos de caminar en el Mictlán, pues regresamos al semillero de estrellas y regresamos al universo. Con todas las experiencias y con todo lo que aprendimos aquí, se lo regresamos a la gran matriz para que sigamos evolucionando. Entonces el Mictlán para nosotros es esa parte oscura que no alcanzamos a entender de la vida. ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací con la familia que nací? ¿Por qué me tocó relacionarme con las personas que me he relacionado? ¿Por qué tuve los hijos que tuve? ¿Por qué estoy aquí con ustedes platicando?
¿Por qué tuve que conocer a Adrián? ¿Por qué conozco a varios de ustedes? ¿Por qué han tomado clases conmigo? ¿Por qué nos vinculamos? Pudiese decir solo Dios sabe, pero no. Es parte de eso que tenemos que ir analizando, haciendo ceremonias hacia adentro y ver qué tengo yo que vibré y nos pudimos convocar y pudimos trabajar con Kali Mexica y podemos estar compartiendo, porque algo tenemos. A ese camino en el Mictlán, aquí en la Tierra, algo nos hizo estar hoy aquí. Y eso es lo que tenemos que ir descubriendo con esta ciencia o con este camino de Tezcatlipoca. Por favor. Tezcatlipoca, esa está bien. Tezcatlipoca puede ser visto como la energía que no se ve con claridad, la sombra, el Mictlán, la oscuridad, no es el sentido malo, sino como lo que está oculto, lo que debe transformarse, lo que debe integrarse. Su espejo obliga a mirar lo que normalmente no miramos. El espejo de obsidiana es simbólicamente el lugar de reflexión profunda, de confrontación con lo interno que está velado. Es un resumen de lo que es Tezcatlipoca, de la tradición en la cual me formé, y cómo es que veo yo el concepto de Tezcatlipoca y esta ciencia, esta energía y esta disciplina, por favor. Ahora esta parte donde mis amigos y algunas personas no tan amigas me criticaron y me dijeron, ¿por qué te metes a hablar de la New Age? Y les quiero preguntar a ustedes qué entienden por New Age. Yo cuando me inicio en esto, la New Age era Carlos Castaneda, era Maussan con los ovnis, era a veces Atashaya Michan entraba ahí. Había una corriente que se pusieron los reginos, o les llamaban los reginos, que hacían caminatas del centro histórico a Chapultepec. Cuando empiezan con esto que le llaman las plantas de poder, las plantas maestras en los 60, 70. ¿Cuál es lo que ustedes entenderían por New Age? En su momento, y ahorita estoy creyente de ello, yo creo que como todo, hay dos partes, una que vemos y otra que no vemos. Y finalmente este camino de Tezcatlipoca me ha ayudado a entender esta parte de la New Age desde lo que vemos y desde lo que no se ve. Yo creo ahorita, por favor me das la siguiente, que la New Age hace que todo se reduzca a amor y luz, que evita cualquier tipo de sombra, de dolor, disciplina, de trabajo interno. La espiritualidad se convierte en un sentirse bonito, no en una transformación real. La New Age, en esto que les estoy narrando ahorita, es una mezcla indiscriminada de creencias, sin orden, sin conocimiento, sin respeto hacia las otras tradiciones. ¿Dónde se mezclan ángeles? ¿Dónde se mezclan chakras? ¿Dónde se mezclan cuarzos? ¿Dónde se mezclan duendes? Astrología comercial, magia instantánea, manifestación de abundancia, todo junto sin coherencia. O sea, una cosa así, mezclas que a veces no tienen ni ton ni son. Por favor. También, para mí, lo que alcanzo a percibir o lo que alcanzaba a percibir era una confusión entre emociones y sabiduría. Intuición con impulsos, vibrar alto con negar la realidad, señales de coincidencias, espiritualidad con autoengaño, también con promesas rápidas, manifestar lo que quieras en 5 días, cura tu árbol genealógico en una sesión, activa tu ADN galáctico. Y bueno, así como atajos para encontrar esa parte profunda de nosotros. Por favor, ¿me das la que viene? También con una descontextualización espiritual y cultural. Se toman piezas de tradiciones profundas, y aquí es donde a mí me pegaba y me pega la actualidad, profundas como la nuestra, como la mexicana, pero también de la India, de Egipto, de los chamanes de Siberia, del Cábala, pero sin entender realmente el lenguaje, algo que se decía hace rato. Que los lenguajes, yo creo, son con base en la cosmovisión de una cultura. Entender el lenguaje es entender la cosmovisión.
Entonces esa parte de la New Age nada más agarra cosas, pero no se mete a profundidad a las culturas madre, sin comprender la filosofía, sin respetar la raíz, sin una práctica seria o iniciática, con cursos de sanación express, con gurús improvisados. Por favor. ¿Qué papel jugaría Tezcatlipoca aquí? Tezcatlipoca es el guardián de la verdad desnuda y el destructor de la ilusión, del despertar interno, de caída de las viejas estructuras, de la revelación de la verdad oculta. Su espejo humeante refleja sin filtro, rompe máscaras, revela la sombra y obliga a ver los rostros en el interior. Esto que les estoy narrando ahorita me ha estado pasando desde hace, creo que por eso me salí de la continua tradición de Tezcatlipoca, por esa parte de romper estructuras. Para mí, la nueva era empezó en el año de 1989 y esa nueva era empezó para mí porque yo estaba conociendo algo que no conocía y fue mi despertar. Y después de que lo que a mí me dijeron en la tradición es que del 13 de agosto de 1521, si ustedes multiplican 9 veces 52, el número 9 es el Mictlán, tiene que ver con la transformación, y el 52 es el ciclo o como el siglo mexicano. Si ustedes multiplican 9 por 52, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 468 años. Si ustedes se lo suman a 1521, ¿qué año les da? 1989. Lo que me dijeron a mí es que la continua tradición tezcatlipoca, a partir de que cayó México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, pasó 9 veces 52 años en ocultamiento. Y en el año de 1989 se muestra nuevamente a la luz, porque calendáricamente empezaba un nuevo sol, por lo menos para la tradición. Y empezamos a salir de la oscuridad. Y un servidor empezó a salir de la oscuridad, y esa es mi nueva era, a partir de que yo conozco la tradición. Y en ese momento empiezo a etiquetar todo lo que ustedes vieron con anterioridad. Pero hoy en día, este diciembre del 2025, creo que es importante romper estructuras, pero con un conocimiento de Tezcatlipoca. Y es lo que está pasando. Tiene que desestructurarse todo para que se vuelva a construir algo. Tiene que haber caos para que pueda haber un orden. Tengo que tener muchas posibilidades. ¿Y cómo voy a tener muchas posibilidades? Pues habiendo caos, destruyendo. ¿Cómo puedo hacer un nuevo foro? Pues quitando viendo qué materias primas me sirven, qué puedo reutilizar y construir algo nuevo. Se están viendo cosas terribles para mí. ¿Me regresas una lámina anterior? Antes. Ahí. Estamos agarrando filosofía. Me ha tocado ver, o sea, con las redes sociales hay un saqueo también de conocimientos ancestrales terrible, donde justamente no hay una apreciación, no hay un meterse a profundidad a las cosas y empezar a reestructurar algo, sino se agarra lo que se puede para vender, para comunicar algo sin sentido. Y eso justamente es lo que está pasando en esta nueva era para mí, donde se tienen que destruir cosas, pero a veces si no vamos a las raíces profundas de la filosofía de la cosmovisión, lo que vamos a hacer van a ser enfrentamientos y nos vamos a agarrar a golpes todos, porque todos vamos a querer tener la verdad y queremos demostrar la verdad cuando esa verdad no existe. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a la oscuridad y a mirar las raíces que nos hablaban hace rato los maestros. Escuchaba, no recuerdo si está aquí la chica que preguntó de Ximotlalitzin o Ximotlali. Finalmente, con la otra palabra que ocupó el maestro Sergio, es regresar a la tierra. O sea, ahí en la tierra es femenina, la tierra es oscura. En el temazcal es meternos al vientre de nuestra madre tierra. Lo que necesitamos en este momento es
tlalía, es asentarnos y es meternos a la tierra hasta la parte donde podamos y sacar esas raíces para alimentarnos de las raíces de esta tierra y no de todo lo que nos están presentando arriba. Y ese conocimiento es un conocimiento profundo, lleva un camino y eso es Tezcatlipoca. ¿Por qué esta plática se llama así? Pues un poquito para reflexionar sobre todo lo que estamos haciendo, eh, sin meternos tanto a las raíces. Temazcales con cuencos, temazcales canábicos. Eh, Les puedo comentar tantas cosas que he visto, pero lo peor de esto es que a veces personas que no tienen estas raíces y estos conocimientos se sustentan como líderes de pueblos originarios. Y eso es lo que también está pasando ahorita. Parteras que no son parteras y hablan en nombre de las parteras. Curanderos que no son curanderos y hablan en nombre de los curanderos. Y eso es terrible porque se está desdibujando nuestras raíces y se están perdiendo estas cosas. Finalmente, todo lo que está pasando, yo creo que está bien, pero siempre tiene que haber la contraparte. Y yo creo que eso es mirar hacia Tezcatlipoca, mirar ese espejo negro que no vemos y ver qué hay atrás de cada TikTok que vemos, de cada Instagram, de cada curso. Entonces, ver como la parte de Tezcatlipoca, realmente qué es lo que me está vendiendo esta persona, qué me está diciendo, cómo me quiere sanar. Y esta plática va enfocada a generarnos esa reflexión pues de nuestras vidas y de lo que estamos buscando, simplemente el hecho de estar aquí en este espacio, en este foro. Yo ahorita que escuchaba a los maestros, igual que la vez pasada que me hicieron favor de invitarme, yo los veo y me hago chiquito ante la cosmovisión que tienen del idioma, porque la han mamado. Y si no hubiera estos espacios, pues no conociéramos a esas personas. Finalmente las redes sociales nos permite estar ahorita aquí en este foro escuchándome, ¿no? Mis historias y mis pensares. Lo que hace cuando yo inicié en esto no existía todavía el internet como ahorita. Cuando mi maestro me compartía un conocimiento, podría tardar hasta un año y no me decía la respuesta, hasta que no le dijera la palabra exacta. Pero ahorita un joven no nos aguanta ni un día, se va al Google. Y de estas personas hay compañeros que se dicen de la mexicanidad. Yo ya no me asumo como de la mexicanidad. Yo creo que se debe construir un movimiento diferente a la mexicanidad. La mexicanidad ya está muy trastocada. Y hay mucha cosa que no me gusta a mí dentro de la mexicanidad. Empecé como mexicanidad y defendía. Nos tocó estar al frente con muchas personas, pero ahorita yo ya no me siento de mexicanidad, porque creo que ya terminó su ciclo en esta New Age. Yo creo que hay que cambiar el nombre y construir otro sistema, otro concepto. Pero en esos tiempos yo no podría aseverar lo que me enseñaba o mi maestro, no, más que con la práctica. Y así me podía dejar un año y me decía practica, 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 y era como uno fue valorando las cosas. Pero ahorita los jóvenes no, y está bien, pero de repente veo jóvenes maestros, abuelas y abuelos de tradición de 20, todavía ni hijos tienen y ya son abuelos. Y, y he escuchado de verdad que dicen es que ya no necesitamos a los maestros. O sea, nosotros pues ya podemos investigar. Y si hay mucho, es el tiempo que hay más información, pero jóvenes de 30, 35 años que lo siguen en redes sociales, que ya hacen temazcales, que sanan, que son sanadores, que hacen medicina de sanación, no sé, tanta cosa, ya dicen es que ya los maestros ya no, y se salen, y se salen, y se salen, y se salen de estructuras, y crean las propias, y se hace un caos. Platicando con esto, de repente decía, pues está bien, pero yo creo que vamos a ver un caos peor, mucho peor, pero debe de haber una balanza. Y creo que los que estamos aquí y los proyectos como Cali Mexica, los que traen cada uno de los maestros, los que trae un servidor,
pues contraponen un poquito esto de la New Age, pero finalmente estamos en la New Age, en esta nueva era del Internet, de las inteligencias artificiales, y pues vamos a ver cómo contribuimos a estar peleando en la balanza. Y ese es mi punto. Finalmente yo me formé en esta escuela ortodoxa, perdón, donde no creía nada, donde siempre estaba cuestionando, estaba preguntando, y hasta que llegó el momento que me reventé, porque de repente me dicen, pues qué bueno que te formaste ahí todo, pero a veces estar tan apretado, tan rígido, tan no hables, no digas, no puedes, nos truena y nos revienta. Y entonces apenas estoy entendiendo este concepto de la nueva era y se los quería compartir a ustedes en esta plática. Y pues bueno, les paso la palabra por si quieren comentar, preguntar algo antes de pasar a lo que viene, y también si encendemos la luz. ¿Alguien se suma al movimiento? Allá. Buenas noches, gracias, maestro. Comparto lo que dice en cuanto a que la mexicanidad fue necesaria en cierta época para tratar de aglutinar los antiguos saberes que estaban en muchas ocasiones dispersos, y ahorita quizás se requieren nuevos conceptos, nuevos propósitos a raíz de que pues, eran culturas cósmicas, ¿no? Que tenían un contacto con el cosmos, con la naturaleza, en base a su lenguaje, a la tradición. Y en ese contexto, ¿cómo hacerlo, cómo poder hacer en su perspectiva, maestro, algo que es de raíz y a la vez que pueda ser universal, que le hable tanto al mexicano de la ciudad, el que esté en Estados Unidos, a, con las culturas de Sudamérica, un diálogo civilizatorio con China, sin, como usted menciona, de repente mezclar como en una licuadora y ya no se sabe bien a bien cuál podría ser alguna de las metodologías experimentales quizás ahorita para tratar de resolver ese dilema entre tradición y el bombardeo que se tiene de todo el conocimiento del mundo actualmente, ¿no? Por los medios de comunicación. Bueno, esa es una pregunta. La otra es cómo, bueno, en su experiencia, en su conocimiento, cómo se trabajan con los cuatro que yo he escuchado Tezcatlipocas y por qué. Es una duda como que yo he tenido, por qué si está el Tezcatlipoca negro, ¿por qué a los otros también les llaman Tezcatlipocas? Bueno, y la otra es también cómo se trabaja en Tezcatlipoca cuando está el glifo, donde vienen todos los símbolos, donde viene pedernal, conejos saliendo de diferentes partes de su cuerpo. Y ahora sí que muchas gracias por la exposición y el conocimiento que nos comparte. Gracias. Más que conocimiento, pues es mi experiencia de vida y lo que estoy pensando con estos 36 años de caminar, iniciando en la mexicanidad y terminando ahorita, como le llaman los compañeros danzantes, como a yoyote suelto, ¿no? Mi maestro decía que la tradición debe de ser como un chiquipili, como un morral donde nada más saco lo que se utiliza, lo que me es práctico, y no voy a andar cargando un metate ahorita o un molcashi. La tradición tiene que ser práctica y tiene que ser funcional. ¿Cómo podemos meternos a estas nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial sin perder las raíces? Pues viendo qué de nuestras raíces nos funciona y nos es práctico ahorita. Y yo creo que estos ejercicios de reunir a personas a que compartamos, eso ayuda mucho a preguntarnos si las corrientes que estoy siguiendo, los maestros que tengo, realmente me están llevando por ese camino que quiero andar. Cuando le preguntaron al maestro Sergio, él no negaba ni afirmaba, se prestaba para el debate y para el análisis.
jamás se posicionó, creo, en querer tener la verdad o la razón. Simplemente, sí, falta analizar, falta esto, sí, falta, sí hay que hacerlo. Entonces yo creo que los ejercicios actuales es no dejarnos llevar por lo que nos dicen las redes sociales ni los gobiernos, sino sentarnos y hacer prácticas que nos vinculen entre nosotros como seres humanos. O sea, no hay más. Y si seguimos, yo también creo que esas prácticas espirituales realmente deben de ver hacia adentro, hacia la parte oscura, hacia ese Tezcatlipoca que le dijeron que era el diablo, pero porque nos tenemos miedo a meternos a profundidad a nosotros, porque no tenemos tiempo. Queremos rápido, con una palabra mágica, con una planta mágica, entender por qué nací donde nací, por qué soy el que soy ahorita. Si tengo 49 años, en un toque mágico no voy a descubrir mi vida. O sea, tengo que hacer un trabajo profundo donde me voy a meter hasta donde pueda para ver por qué Tezcatlipocas estoy aquí, ¿no? Platicando esto. Pero las prácticas de disciplina que hacemos es mostrarnos y compartirnos en una danza, entonces yo lo que recomendaría hacer es reunirnos con quienes estemos, con los jefes de danza, con las abuelas, con círculos de ángeles, con lo que sea, pero siempre estarnos preguntando si eso es lo que yo quiero, preguntándole al guía o al maestro, de dónde obtuvo, cómo fue, para ir teniendo como una estructura de dónde están saliendo lo que me están compartiendo y si sí me va a llevar a donde yo quiero ir. Yo creo que eso es básico. Cuando yo inicio en la tradición, empezaron a romperse estructuras. Y a veces me gusta compartir la historia de cómo fuimos evolucionando desde que no había calpulis, ni se conocían los temazcales, hasta ahorita que todo el mundo tiene un calpuli, hay un montón de temazcales. Porque cuando yo entro a la tradición tenía poco tiempo que se acaba de romper la tradición conchera. Fue de las primeras estructuras que se rompieron. Y los concheros dijeron, ya no vamos a usar faldines, vamos a ocupar los mashles, ya no vamos a ocupar las mandolinas, vamos a ocupar los huehues. Y se rompió la tradición ni no querían ni al jefe Aranda, ni a Andrés Segura, ni a nadie del príncipe, o sea, porque rompieron un esquema. Y hubo gente de la tradición conchera que se replegó y dice, no, ustedes están mal. Pero gracias a esos que rompieron esa estructura, ahorita hay danza. Porque todos los que danzamos en algún momento venimos de la tradición conchera. Ellos resguardaron la danza, pero hubo una ruptura. Desafortunadamente a veces hay rupturas y no agarramos lo que sirve y creamos, o sea, desechamos todo lo anterior y construimos algo nuevo. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, si estamos aquí, yo creo que es porque nos interesa un poquito las raíces y queremos rascar para reconstruir igual la humanidad, pero desde bases, ¿no? Porque es lo que hay, lo que tiene raíz y no queremos construir sobre nubes. Y lo de Tezcatlipoca, mira, hay muchas corrientes, no te puedo decir por qué les pusieron Tezcatlipocas a los otros, para mí, y lo que yo he aprendido, no son Tezcatlipocas, son energías diferentes, que Tezcatlipoca es una energía, y en su nombre lo dice Tezcat, entonces el otro es Quetzalcóatl, el otro es Huitzilopochtli, el otro, entonces el mismo nombre nos está diciendo para qué sirve esa energía. Entonces, pero sí hay corrientes que les llaman los 4 Tezcatlipocas. No sé por qué, pero también el trabajo de cada uno, pues es tremendo, ¿no? Ahorita, pues no, nada más te diría que nosotros no le llamamos que son 4, son de energías diferentes. ¿Alguien más? Sí. Sí, aquí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mario Alberto Granados. Soy ingeniero y pues tengo una pequeña duda a razón del concepto de desarrollo. Está evidentemente pues heredado, ¿no? de la cultura occidental y me preocupa mucho ahorita el fenómeno que estamos viviendo de cambio, de progreso, si es
si es pues, mm, pues realizable para así como nuestra herencia, continuar con esa tendencia de desarrollo o cómo se combinaría con la cuestión tradicional, cultural, porque evidentemente, pues, estos movimientos que estamos viviendo, pues, son caóticos, ¿no? Pues, desde la misma invasión occidental, pues, hubo un caos y ese caos continúa, ¿no? Ahorita apenas está como que vislumbrándose quizás, ya nuevas formas de civilización, pero ya tenemos encima 500 años de hegemonía, ¿no? Entonces sí me interesa mucho esa cuestión de desarrollo, si realmente nosotros tendremos esa capacidad de tener una armonía, de poder comunicarnos, de poder darle énfasis a nuestros padres, a nuestros ancestros y hacer un nuevo México, o no sé, ¿qué piense usted, maestro? ¿Qué piensen ustedes? Sí, yo creo que es lo que dijo Cuauhtémoc en la consigna de Anáhuac, que también ningún historiador la va a dar como que sí existió, pero es guardar en nuestros corazones lo que consideramos como un tesoro. Y este tipo de grupos son el inicio de empezar esos cambios y esa revolución, y no creerle a nada ni a nadie, que los grupos sean para compartir ideas y estructurar nuevos pensamientos. El desarrollo también es una onda, no sé si ustedes, qué tanto igual podamos analizar cuando dicen que los campos eólicos son más rentables que el petróleo, por ejemplo. Cuando un litro de petróleo tiene mucha más energía que un campo eólico, o sea, nos han vendido, pero a veces como no preguntamos si nos dejamos así no nos metemos al espejo de Tezcatlipoca, nos quedamos con lo que nos dicen. Pero esto de las nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente es una industria bien cochina, bien cochina. A lo mejor ya cuando está montada reduce un poco, pero sigue dando más energía. Un litro de petróleo, o sea, tiene más energía que los campos eólicos, que las celdas solares y contamina menos. Entonces el desarrollo, hay que preguntarnos qué desarrollo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sentándonos y debatiendo y poner un espejote ahí de obsidiana, esto es lo que nos dicen, y ser como ¿cómo le llaman? A lo mejor aquí me corrigen, el Okajaya de las culturas del norte, de la danza, el que está como diablito tratando de distraer a los demás. En muchas danzas de nosotros también existe esa figura del diablito, que estamos danzando y está el diablito distrayéndonos. Es Tezcatlipoca. Entonces nos dicen una cosa, vamos a distraernos, vamos a pensar en lo contrario, vamos a analizar. Y yo creo que nosotros tenemos mismos que construir el desarrollo en cada lugar. No es lo mismo el desarrollo en Oaxaca que aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, aquí en este edificio, a lo mejor podríamos hacer una estructura para construir, hacer módulos de alimentos, ¿no? Ya cultivando hongos, haciendo pues más cosas para una cuadra, pero en Oaxaca a lo mejor no es igual, el desarrollo sería diferente. Entonces yo creo que lo importante es reunirnos y cuestionarnos la vida. Es eso. Bueno, es mi punto de vista. Y creo que nada más nos da espacio para una pregunta, porque es un maestro público de la dinámica. Esperado que ya posteriormente vamos a la dinámica. Bueno, hola, muchas gracias. Me presento, Jimena Contla. Bueno, usted hablaba mucho sobre la New Age, sobre las personas desvinculándose de las raíces. Y bueno, a mí me toca trabajar del otro lado del mundo, vivir allá. O sea, la última vez que estuve, bueno, cuando me salí de México fue hace más de 17 años, un poco más, sí. Bueno, no, 16 años que tuve que dejé México para reencontrarme también afuera, sin todo lo que me habían metido aquí, de quién era, quién soy. Y estando afuera pude encontrar muchas cosas y encontrarme en ese espejo
también del otro lado, maestros los he podido encontrar y reencontrarme, incluyendo a Tonahuaca, que es ahora mi maestro también. Y así también he visto y podido entender, tal vez, porque muchas de las personas con las que me rodeo, ¿no? Son muchas de esas personas que estaban en esta idea de todo bien, todo bonito. Y creo que ahora, justo ahora, están recuestionándose esa parte. Y siento que tratando de entender también que son gente que también está bien desvinculada de sus raíces, porque si bien nosotros nos conquistaron, ellos fueron los primeros conquistados. A ellos ya también llegaron y todos los, por ejemplo, casi ya no hay druidas, casi ya no hay pueblos originarios de ese lado del mundo, porque ellos también fueron conquistados, también fueron colonizados, también fueron despojados sus raíces. Y siento que muchas de esas personas, como es normal voltear al este cuando quieres buscar sabiduría, empiezan a buscar también, ¿no? En lugar de ver en sus pies. Claro. Y siento que a muchos de nosotros, incluyéndome, me pasó así. Entonces dije, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo soy? Y bueno, luego tengo mi apellido que es Contla. Bueno, ya me di cuenta. Pero tuvo que haber ese, y siento que si nosotros estamos todavía en ese descubriéndonos, del otro lado del mundo es todavía peor, son como niñitos, están en pañales. Y siento que también esa idea de pues los unicornios, esas cosas que brillan, ¿no? Cuando eres ese niñito, pues obviamente te llaman la atención y obviamente no te gusta dormirte con la luz apagada, ¿no? Y siento que poco a poco también nosotros, como no necesariamente haciendo esos juicios, ¿no? De que es que están así y es que no, sino también entendiendo como usted dice, ¿no? Esa parte de ponerse ese espejo y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente ellos están buscando? Y siento que todos en algún momento, y justamente ahora en esta época de caos y de conexión, etcétera, y si no es que casi todos, o al menos los que pudimos entrar en esta etapa de New Age, en esta nueva etapa de reinventarnos y reencontrarnos, estamos buscando justamente eso, saber quiénes somos y cómo poder formarnos y agarrar de donde se pueda hasta que puedan encontrar esa parte. Entonces, siento que, bueno, para mí Tezcatlipoca ha sido obviamente este espejo que me ha ayudado mucho a eso y también trato de llevarlo, pero siento que tampoco todo el mundo es tan afortunado, no sé, o no ha encontrado esa parte del camino. Y siento que siempre que hablamos de esto, siempre hay este juicio de valor para esas personas que para mí son personas que simplemente están perdidas y que necesitan encontrarse y que igual y se encuentran en el internet este tipo de pláticas, este tipo de herramientas, siento que es bien importante también para ellos poder acceder a esa parte y solamente es hambre de encontrarse. Y solamente era un comentario. Sí, cuando yo inicié, era un adolescente y quería compartirles a todos mis amigos lo que estaba haciendo y a todos me los quería llevar a la danza. Y una de las experiencias más tremendas fue en una petición de lluvia que sí llovió y lo seguía haciendo por 15 años, danzar para que lloviera. Y imagínense un adolescente compartiéndole a sus amigos eso, de que vamos a danzar una petición de lluvia a los 13, 14 años, 15 años. Y me di cuenta de que ese tesoro que se había guardado lo estaba tirando y lo estaba ensuciando nada más. Y ahorita lo que hago, pues, es compartir esto con las personas que se acercan. Y tampoco sin un afán de criticar o decir, pues los que no están aquí están haciendo algo mal. Yo creo que cada quien, mientras estemos bien con nosotros, o sea, lo que hagamos, mientras no hagamos daño a los demás, mientras seamos humanos y compartamos con otros humanos sin querer dañar a otros humanos, yo creo que eso está bien, aunque sea hijo de Trump, pero si quiero, o sea, lo podemos hacer. Nada más que
yo lo que hablo de la New Age no es como para atacar, o bueno, sí es una crítica, pero para la reflexión, porque de verdad, ahorita cada vez más el gobierno de México trae un proyecto de turistificar al país. Y ahorita se están dando cosas increíbles, por ejemplo, en Morelos, ya quieren certificar a todos los médicos tradicionales. Y es desafortunado porque son personas que han estado en el movimiento de mexicanidad desde hace más de 30 años y ahorita están convocando a parteras y a médicos tradicionales para que se certifiquen. Por eso les digo, yo ya no me asumo con mexicanidad, porque son personas que han estado en el camino. Yo entiendo que si yo voy a estar aquí en la Ciudad de México, aquí abajo, aquí puedo poner un temazcal. Y a lo mejor aquí en la ciudad, si no mamé el conocimiento de una comunidad, si no tengo la cosmovisión, pues necesito un documento, una certificación de una institución o de personas que sean expertos y me lo den. Pero si yo mamé el conocimiento, o imagínense certificar al maestro Sergio por el náhuatl. Pero se están dando cosas así y las personas lo están permitiendo. O sea, esto va más como para generar esa reflexión y eso es un robo de saberes. O sea, hay mucho conocimiento científico que van a las comunidades, les piden, oye, ¿qué plantita ocupas para la diabetes? Van y los llevan a los científicos, va el científico, hace el experimento, lo publica y jamás dice, fui a tal comunidad, el señor Pepito de tal me dijo que esta planta servía para eso. Dices, oye, si no te hubieran llevado, tú no haces tu investigación. Entonces, que diga de dónde lo sacó y también que se dé su crédito académico, porque también le costó a él. Y eso pasa en todos lados. Con la misma tradición pasa. O sea, cuando yo inicié, hay cosas que eran muy de la tradición y ahorita quien más habla de Tezcatlipoca en la línea en la que yo me formé, sin reconocer a los maestros. Porque dentro de la tradición Tezcatlipoca son, bueno, yo ya no soy, pero son pocos, fuimos, o sea, no hay muchos. Entonces, yo creo que la idea de compartir, igual con ángeles, igual con, imagínense, no sé qué piensen los chinitos de familias tradicionales que en Francia certifiquen acupuntura, ¿no? O los yogis, que haya un yoga de la risa. No sé, no he ido para allá, pero será interesante ver qué piensan. Yo no sé qué vaya a pensar cuando hagan un temazcal de la risa en Suiza. No, un temazcal de chocolate suizo. O sea, yo no voy a estar satisfecho con eso. Y más si empiezan a hacer cantos con Madonna o no sé, o sea, yo no me voy a sentir bien. Entonces, o sea, yo creo que esta plática y esto del New Age, yo creo que no está ni bien ni mal, nada más es exponer cosas. Y como está colapsando el sistema, estamos buscando dónde encontrar nuestra espiritualidad. Y entonces estamos donde sea para encontrarme a mí. Pero yo nada más lo que les pido por el amor de Tezcatlipoca a las personas que están conmigo, pues es cuestionarnos y preguntarnos siempre, 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 porque así me formé y me ha llevado a empezar a transformarme, a dejar de ser víbora y estar en el piso arrastrándome, a empezar a levantarme un poquito y empezar a conocer lo que es ser un jaguar, ¿no? Como haciendo esta parte. Pero eso es criticando y respetando. Esto que les estoy diciendo pasó años, y fue a través de golpes. Que ahorita puedo ir a danzar a una iglesia, puedo ir a la villa ahorita que se viene el 12 de diciembre, puedo ir sin tema. Pero cuando empecé no, porque ellos nos vinieron a invadir y son los malos de la historia. Pero pues si no hubieran venido no nos estuviéramos platicando aquí. Entonces, ese es el objetivo de mi plática. ¿Por qué menciono Tezcatlipoca? Porque ahí me formé, entiendo que es una ciencia, una disciplina y una energía de ver hacia adentro. Y la New Age, yo creo que está bien y estamos todos en esta nueva era y cada vez va más rápido, pero es mirar hacia atrás en mis espejos oscuros, que somos todos nosotros. Muchas gracias a Cali Mexica, gracias a ustedes por el tiempo. Estaba pensado un taller, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá abajo y vamos a hacer un círculo hasta donde nos permita el escenario. Por favor.